Pero sigo sosteniendo eso, hermano, que la justicia solo es en nuestro país. Es muy duro el dato, es muy aterrador, pero honestamente solamente es para quien la puede pagar. Los asuntos penales se ganan a través de la intervención científica. Contrainterrogatorio es una herramienta que utiliza la defensa para contraexaminar al testigo. ¿Por qué me hablas de presunción de inocencia? Que lo vas a presumir como inocente y lo metes a prisión. Exacto. Pues es una condena anticipada. La autoridad puede acabar contigo cuando quiera. O sea, el Estado puede acabar contigo cuando quiera. Tú como persona procesada, pues puedes tomar la decisión de no declarar de cosas que te puedan generar una incriminación. No, era un caos. O sea, hay personas 10 años procesadas sin sentencia. Que la prisión preventiva sin propósito cautelar no puede aceptarse. ¿Cómo ves el tema del Salvador, de la cárcel de Bukele que tanto se habló? Es un temazo, hermano. Temazazo, ¿eh? Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Aires de Grandeza. En esta ocasión tengo un invitado muy especial que ya nos acompañó en una ocasión y ahora otra vez pues grabamos la segunda parte. Para ello me acompaña mi hermano Noel. Hermano, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, hermano. Muchas gracias por esta nueva invitación, la nueva oportunidad de compartir los avances. La segunda, ¿no? El 2.0. 2.0. ¿Hace cuánto grabamos el primero? ¿No te acuerdas? Como año y medio más o menos. Ya tiene. Sí, ya tiene y rato. gracias a Dios aquí andamos. Hermano, he visto que andas de allá para acá, has crecido bastante y por ello te felicito. Gracias. Cuéntame un poquito de esa transición, si se podría llamar así, de cómo estabas hace un año y medio y cómo te vemos hoy, hermano. Sí, hermano, fíjate que gracias a Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado como la gracia de avanzar en varias áreas. Yo siempre pienso que hay que crecer en estatura y en sabiduría. Entonces la estatura ya no nada más física, porque ya no crecemos ahorita físicamente, sí, pero claro. sí en el tema corporativo, empresarial, en los planes, los proyectos, se crece ahí, pero a la par se tiene que ir creciendo en sabiduría porque no puedes crecer nada más en un área. Te vas para abajo si nada más creces en una. Y fíjate que la transición ha sido muy linda porque hemos ido logrando consolidar San Luis Potosí, que es un proyecto que para mí representa mucho, es como un acto, no sé si denominarlo profético, volver como a donde yo inicié algunos pasos de mi vida, donde me volví a rehacer de origen. Y fíjate que volver a San Luis me da mucha ilusión, mucha alegría. Y este año y medio después del día que tuvimos la oportunidad de platicar, ha sido como de consolidación, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado. Me acuerdo que me comentabas, ¿no? Que tenías planes, que ibas a abrir nuevas oficinas. Incluso antes de seguir, pues los invitamos a que vayan a ver el primer episodio si no lo han visto, donde pues igual nos comentabas todo esto. Te vas a San Luis y viene todo el tema legal, ¿no? Porque eres abogado, te dedicas a todo ello. ¿Qué ha sido lo más significativo en este proceso para consolidarte y seguir consolidándote día con día? Fíjate que han sido tres cuestiones fundamentales. Primero, ha sido la disciplina. Soy fiel creyente de lo que Yokoi Kenji sostiene, que la disciplina vence al talento. Eso ha sido fundamental. Segundo, organización. La organización es una llave maestra en este negocio y considero que en todos. Y tres, ha sido ya el fruto, ¿verdad? El tema de los resultados. Eso es lo que nos ha ayudado a consolidarnos, generar resultados. Al final del día, en este negocio, lo que sirve y lo que funge como una carta de presentación son tus resultados. Entonces, a nosotros nos ha funcionado mucho el tema y el esquema de las libertades. Hemos obtenido decenas de libertades en San Luis Potosí desde que arrancamos con el proyecto allá con mi socio y con todo el equipo de litigación que tenemos, y creo que eso ha marcado la pauta, ¿verdad? El tema de las libertades, las personas que estuvieron privadas en su libertad, que tuvieron procesos injustamente 2 años, 3 años, meses, semanas, y que con el paso del tiempo pudieron obtener su libertad gracias a la intervención oportuna de un equipo de abogados que estaba a la altura de su situación y le permitió, y digo, desde luego con la gestión, con el trabajo, con todo el esfuerzo, que un juez determinara que pudieran obtener su libertad. Eso ha sido muy lindo y me ha marcado un caso que sí, que ahorita te lo contaré, pero un caso que nos permitió consolidar muchísimo más San Luis Potosí en términos de que fue un asunto muy fuerte y que por la naturaleza casi nunca se pueden ganar esos asuntos, pero bendito Dios se obtuvo una buena libertad allí. Incluso me comentabas, ¿no? Y ahorita haciendo memoria, me decías en el episodio pasado
que pues la justicia solamente es para quien la puede pagar. Sí, hermano. Ese panorama hoy en día, ¿lo sigues viendo desde ese punto, o sea, igual o ha cambiado esa perspectiva? Lo sigo viendo desde la misma óptica, desde el mismo ángulo, pero lo sigo viendo desde una perspectiva también, ¿cómo te diré? Materialmente hablando, empática, o sea, Ok, desde la perspectiva más empática de la manera de que yo pueda como sumar, ¿sabes? Es decir, ahora que ya veo que sí, o sea, sostengo que la justicia es para quien lo puede pagar, para quien la puede pagar, para quien puede dar, quien puede abonar, quien puede contratar una defensa. También digo, bueno, hay mucha gente que no puede y desde la empatía decimos, hay que ayudar a los que no pueden, a los que no tienen. Desafortunadamente no podemos ser una defensoría pública, una casa de caridad que pueda ayudar a toda la gente, porque es muchísima la gente que tiene necesidad y solamente podemos seleccionar un par de casos al año que podemos ayudar gratuitamente, pero de ahí en fuera es muy complicado, ¿verdad? Tratar de aglutinar todo. Pero sigo sosteniendo eso, hermano, que la justicia solo es en nuestro país. Es muy duro el dato, es muy aterrador, pero honestamente solamente es para quien la puede pagar, quien puede contratar una defensa, un abogado, un equipo de... No solo es a contratar al abogado, sí, hay que contratar, ya entrevistaste a un perito, hay que contratar un equipo multidisciplinario, perito en criminalística, en balística, en química, en psicología, en medicina, N cantidad de equipo multidisciplinario que coadyuva a la administración de justicia para poder dar un resultado, ¿verdad? Hoy en día los asuntos penales se ganan a través de la intervención científica, solo a través de la intervención científica. Ya hay, la literatura actual sostiene que la prueba testimonial, o sea, es la prueba más perdón, es la prueba más inviable. ok, Es la prueba, digamos, que genera más problemas a la hora de rendir un testimonio, dado que la memoria es muy engañosa. O sea, en esencia, lo que se va al proceso es a declarar lo que uno se acuerda. claro, Entonces, lo que llega al juicio, lo que llega al proceso, es un recuerdo. Y el recuerdo es, híjole, muy complejo porque se ve, con el paso del tiempo, se ve modificado, se ve fortalecido, se ve aleccionado, se ve perfeccionado. sí, Y desde que pasa el hecho, por ejemplo, en 2020, a que declaran en un juicio en 2023, ya pasaron 3 años. 3 años sí. de 5 veces que declararon, de 10 veces que se entrevistaron, de 15 ensayos, ya fueron perfeccionando su recuerdo. Entonces lo que llega ya no es un recuerdo limpio, puro, lo que llega es un recuerdo ya perfeccionado, ¿sabes? Entonces por eso hoy en día creemos que el tema de la prueba testimonial pues no lo es todo y no podemos apostar solo en prueba testimonial. Tenemos que tener intervención pericial y por eso te digo, o sea, si la gente no puede pagar todo esto, este equipo multidisciplinario, pues qué lástima porque se va a quedar a una distancia muy, muy lejana de alcanzar lo que conocemos como justicia. Fíjate, es interesante porque entran más personas, en este caso, a la situación o al asunto que intervienen. Si todo este tema se basara en las declaraciones, ¿crees que no habría una justicia adecuada? Absolutamente. No habría lo que conocemos. De por sí, el concepto de justicia Claro, está sumamente, híjole, debatido. Ahora a ello sumarle que imagínate tú que te sostengan en un juicio, en prisión, con una declaración de una persona que dice que te vio. exacto. O sea, es increíble eso, ¿eh? O sea, no, yo no puedo con eso. Y yo, de verdad, cada vez que voy a una audiencia le digo al juez, cuando la contraparte llega, no, pues otra fecha, hoy que no se lleve a cabo la audiencia porque no tenemos esto, no tenemos el otro, porque por X razón no se pueden llevar a cabo las audiencias. No, pues a todo darle, digo. Pues para ellos es bien fácil venir y decir, Sí, otra fecha, señoría. ¿Y sabes cuándo te van la otra fecha? En mes y medio, en 2 meses. Y el único que sufre las consecuencias es la persona que está privada de adentro. su libertad. Claro, Que no tiene una condena, una sentencia que todavía. todavía no está condenado. Entonces le digo, pues bien fácil, bien a todo darle, digo, porque Sí, usted, señoría, regresa a su casa. La fiscalía regresa a su casa. El asesor a su casa. Yo regreso a mi casa a dormir. Pero este hombre se va a ir a prisión otra vez a esperar un mes y medio que porque no había condiciones y lo vamos a retardar más. Y ya lleva 2 años. O sea, no jueguen. Hay que darle seriedad, le digo. Y a veces los jueces dicen, tienes razón el defensor.
vamos a aperturar la audiencia, vamos a dar un receso para esto y aperturamos hoy en la tarde la audiencia. Y le damos, ¿no? Fíjate, es bien interesante. ¿Te ha tocado casos en particular así que digas, ya lleva tanto tiempo aquí y solamente ha estado o está en prisión porque la declaración de la otra persona va en su contra y que no es ni... O sea, lo vi, pero no era él. Sí, man. Te lo topas muy a menudo. Sí, tuve un asunto en diciembre, un juicio, noviembre, diciembre de este año que pasó. Estuvieron 2 años, 2 muchachos, Okay. que la fiscalía procesó. Había una sola testigo que dijo que los vio, que uno se bajó, disparó y que el otro iba conduciendo. Lo que sostuvo a estos muchachos todo el proceso era la declaración de esta mujer, de una testigo, que estuvo casualmente a las 2 de la mañana en la parada del camión, en el momento exacto cuando pasaban los hechos, ¿sabes? Y después de 2 años de proceso y de lucha tras lucha tras lucha, llegamos a un escenario en donde llegamos en el juicio y logramos poner de manifiesto que esta señora, pues lo que estaba haciendo era solamente construir una historia, mentir en juicio, y pusimos de manifiesto muchas de sus mentiras a través de una cosa que se llama contrainterrogatorio. Okay. Contrainterrogatorio es una herramienta que utiliza la defensa para contraexaminar al testigo. Ya después de que lo examina la fiscalía, que es el primer momento, viene la defensa y tiene la oportunidad de contraexaminarlo, hace una serie de preguntas, nosotros organizamos temas, objetivos y preguntas, y una vez que hemos hecho eso, logramos los objetivos a través de las preguntas que hemos planeado de origen en oficina y que sabemos que son puntos débiles del testimonio y que, vamos, ponemos de relieve que no es razonable el dicho de una persona que, por ejemplo, en este caso, que estuviera a las 2 de la mañana, Sí, sí, que sí. viniera de su trabajo, o sea, muchas cuestiones periféricas que se pusieron de manifiesto y que poco a poco fueron denotando que esta mujer estaba mintiendo, ¿va? Claro, esa es una conclusión de nosotros, ¿va? Pero ya con lo demás pudimos poner de manifiesto pues, que no había suficiencia de prueba para poder acreditar la responsabilidad penal y al final de cuentas, pues bendito Dios logramos la absolución de estos muchachos, pero tuvieron que aguantar un proceso de 2 años y medio, 2 años en prisión hasta que llegáramos a este punto, pero sí un testimonio de una persona los mantuvo en prisión 2 años. Y quiero pensar que por eso hay mucha gente inocente o no, bueno, ¿cómo se le llama eso cuando es que pueden probar todavía que son inocentes? Se llama presunción de inocencia. Exacto, exacto. La presunción de inocencia es un derecho que tiene toda persona que se le presuma como inocente todo el Ya. tiempo hasta que el Estado pruebe que realizó, que cometió el delito. Así se puede conceptualizar la presunción de inocencia. Jordi Ferrer Beltrán sostiene que, pues bueno, esto es una cuestión que no se materializa del todo porque hace ciertas excepciones. ¿Por qué me hablas de presunción de inocencia que lo vas a presumir como inocente y lo metes a prisión? Exacto. Pues es una condena anticipada, ¿sabes? Entonces Jordi dice, bueno, en realidad es una excepción y es un sacrificio que se hace para lograr otros fines, ¿verdad? Que busca también el proceso. Pero al final del día, lo que es una realidad es de que son sacrificios que se hace y que son políticas del Estado, ¿verdad? Ahorita está muy en boga esos temas de la prisión, pero al final del día sí es una cuestión que debemos de entender que presunción de inocencia es tratarlo como inocente, no nada más decirlo. Y hoy eso está elevado a rango constitucional. Nuestra constitución sostiene este principio, este derecho en el artículo 20, apartado B, que es justamente un derecho fundamental de toda persona. Desafortunadamente, pues no se materializa del todo, pero tenemos nosotros la obligación de luchar para que eso suceda, ¿verdad? Para que eso se vaya materializando. Fíjate, ándale, justo era lo que comentabas. En casos particulares fuertes, digamos, que has vivido en este transcurso, y te han tocado casos así de donde incluso lo comentamos en el episodio pasado, que hay ocasiones donde te perseguían, cositas así. ¿Siguen ese tema habitual en ti, en decir, ya estamos creciendo tanto, pero esos problemas, esas situaciones que ponen en peligro mi vida, pudiera ser así, han crecido? Se han ido sobrellevando, Ok, ¿sabes? Hemos encontrado la manera de sobrellevarlas
Porque, por ejemplo, yo soy una persona que comparto mucho lo que hago. Claro. Entonces, muchos amigos, personas cercanas me dicen, oye, no digas dónde andas, no Sí, publiques lo que haces, porque pues no a todos les agrada, exacto. ¿sabes? Claro, Entonces, claro. habrá quien se enoje, habrá quien aplauda y habrá quien se enoje. De bueno, yo lo comparto para mí, porque a mí me gusta, porque es mi trabajo, es una forma incluso de marketing, si lo vemos Sí, sí, así, sí, claro. absolutamente. Pero he ido cuidando qué cosas pongo y qué cosas no. ¿Sabes? Como que trato yo también de no retar a la autoridad. Ya. Lo que he aprendido es no retar a la autoridad. La autoridad, y lo digo, y esto va a salir a luz, pero la autoridad puede acabar contigo cuando quiera. O sea, el Estado puede acabar contigo cuando quiera y es mejor tener mucho cuidado, ¿sabes? Mucha Mucho cuidado, cautela. sí, sí, de mucha cautela de lo que vas a decir. Trato de no retar a la autoridad, de no molestarla, de no retarla además, solamente lo que es, ¿sabes? Y en cuestiones delicadas, yo te había contado la vez pasada de esas cuestiones que me habían pasado de perseguirme, de que me intervinió en el teléfono, esas cosas pasaron con la autoridad, o sea, Sí, sí, es sí. con la autoridad, no con personas, digamos, externas a la autoridad. Hoy, insisto, cuidamos mucho eso y cuidamos también qué asuntos tomamos, qué asuntos no debemos tomar. Hacemos como que esa selección previa y decidimos si sí o no entramos. Y muy importante, elegir qué información compartir. Ok. Porque hay asuntos que no comparto, que no publico, que no digo, que son asuntos que yo entiendo que son de alguna manera delicados y que trato de mantener mucho sigilo, dada la naturaleza, porque a veces los clientes también como que son muy diligentes de que, oiga, Lick, esto en mucho se crecía, ¿sabes? Sí, sí, Entonces ahí sí. por la secrecía, nunca pongo nombre, ¿sabes? Claro. Nunca digo, ah, pues es la persona, es X Sí, persona, sí, ¿no? sí. X político, X, no, 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 siempre es como así muy, con secrecía, pero he utilizado ahorita una dinámica de que trato de humanizar mis publicaciones Ya. Sí, y sí, ya sí. comparto, por ejemplo, libertad para Luis, nada más pongo el nombre, ¿no? O libertad para Juan, o Ajá. libertad para tal, ¿no? Para humanizar un poquito el trabajo, pero sí con el cuidado, hermano, de lo que hacemos, lo que decimos, porque Sí, sí, todo sí. Y cuesta, más todo en cuesta. esta vida, ¿no? También tocabas el tema de que pues dices que publicas y pues, la liberación de tal persona. He visto que has ganado bastantes audiencias. ¿Cómo le haces para todo ello? ¿Cómo te preparas? Mira, nosotros en oficina, para poder decir ganamos un asunto, lo tenemos que decir desde el resultado final y también hablamos, ganamos el asunto parcialmente. Entonces, Ya. hay como que dos acepciones. La primera, cuando lo ganamos en su totalidad y la segunda, cuando vamos ganando batallitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacemos en oficina siempre es si llega un asunto, lo recibimos, lo revisamos, decidimos si lo aceptamos, condensamos, sí, se acepta, ok. Lo segundo es analizar la carpeta de investigación. El expediente que nos entregan en la fiscalía se llama carpeta de investigación. Es un legajo de papeles que contienen cosas que se llaman actos de investigación. Todos esos documentos son actos de investigación que ordenó la fiscalía y que debe de tener de origen la presentación de una denuncia, de una querella u otro requisito. Con eso arranca el proceso, ¿sabes? Y, por ejemplo, a veces se arranca con la cuestión de que una persona va y denuncia personalmente a la fiscalía o la lleva por escrito o a veces da parte la autoridad. A veces en el hospital llaman a la fiscalía, oye, tengo aquí una persona balaceada, una persona que fue abusada, etcétera. Y ellos dan parte a la fiscalía inicia la investigación. A veces los ponen a disposición los policías y a través de un informe policial homologado entregan a la fiscalía el informe y con eso se inicia la investigación. Entonces, revisamos eso, cómo arranca la investigación. Una vez que revisamos eso, vamos al siguiente paso, que es el tema de segregar toda la información. Vamos separándola y hacemos apartados. La carpeta tiene apartados de, por ejemplo, entrevistas de testigos ordinarios, Ok. regulares, como nosotros, ¿va? Tiene un apartado también de actos de policías. Todos los actos de investigación que hizo la policía de investigación los separamos. Todos los peritajes los separamos. La evidencia material, pues esa nos la entregan físicamente para revisarla, tener acceso y a veces nos dan como copia de la evidencia digital, por ejemplo. Le hacen una copia de en USB, nos la entregan y ya la Ok. guardamos.
Y la evidencia documental también la separamos. Entonces, una vez separada toda la evidencia, la empezamos a analizar de una por una, de una por una. Y ya que analizamos por separado todo, hacemos una relación. Cómo el hecho que se pretende atribuir a mi cliente, a mi representado, se sostiene. Entonces, si tú dices, Freud Quintana estaba el día 1 de junio a las 12:36 horas en X lugar, esa es la primera proposición fáctica que la fiscalía tiene que probar. ¿Y cómo lo probará? Ah, porque había un testigo que vio que tú estabas este 1 de junio a esta hora en ese lugar. Porque hay una cámara que te vio y que te captó en ese lugar. Ok. Porque hay, ¿sabes? Esas cosas. Digamos, ¿Ya? la evidencia también aprueba el comentario de... Es correcto. Ok. Entonces lo que hacemos es separar toda la información en cosas que se llaman proposiciones fácticas. Las proposiciones fácticas son enunciados fácticos, enunciaditos, que al separarlos los vamos viendo con qué se prueba cada uno. Y una vez que vemos todo ese análisis, decimos, y aquí es donde está el punto fino. ¿Por qué no van a probar esto? Ya. Y ahí empezamos a desmembrar todo. Y ya pues hacemos el análisis de lo que nosotros escuchamos desde luego la familia, nuestros representados, su versión, regularmente nos cuentan otra versión, a veces no siempre decimos díganos la verdad, a veces quieren mentir, no, diga la verdad porque si no dice la verdad no se le va a ayudar, señor. No, pues aquí está la verdad, y yo sopas, ¿no? Y a veces sí coincide. Bueno, entonces empezamos a ver todo, y ya de ahí decidimos qué estrategia. Una vez que ya analizamos todo eso, decidimos una estrategia. Y eso se le llama teoría del caso, ¿sabes? Es como una estrategia que tú defines hacia qué camino lo vas a llevar. Okay. Y con esa estrategia empiezas a materializar tus actos de investigación a la par de los de la fiscalía. La fiscalía tiene su caminito y tú haces tu caminito. Y con tu caminito tú recabas tus pruebas y empiezas a caminar a la par, a la par, a la par. Aquí hay una cuestión, digamos, simétrica. La fiscalía investiga y tú investigas. Igual, en igual de condiciones. Pero tú no tienes la obligación de entregar a la fiscalía tus pruebas hasta que termine la investigación. ¿Ya con el juez? Hasta que llegues, mira, esto depende en qué etapa estés, pero vamos a suponer que ya llegaste con el juez y llegas a la etapa intermedia. Hasta la etapa intermedia, que es la segunda etapa, tienes la obligación de descubrir tu prueba. Ahí sí te tienes la obligación. En la primera etapa de investigación no tienes la obligación de descubrir tu prueba, de entregar tus pruebas, hasta que llegas a la segunda etapa. Okay. ¿Sale? Llega un momento que se llama fase escrita y ahí ofreces tu prueba al juez y también le entregas tus pruebas a la fiscalía. ¿Por qué funciona así? Porque si hay prueba que te autoincrimine a ti como persona procesada, no tienes la obligación de ofrecerla, ni de presentarla, ni de descubrirla. ¿Por qué? Porque a ti te rige el principio de no autoincriminación. Y ese principio de no autoincriminación es un derecho humano, que tú no te puedes autoincriminar. Así funciona. Entonces, como tú no te puedes autoincriminar, pues tú decides no entregar la prueba. Haz de cuenta que este principio de no autoincriminación lo que establece es que tú como persona procesada, pues puedes tomar la decisión de no declarar de cosas que te puedan generar una incriminación, que te puedan generar un perjuicio procesal y que tú solito digas, sí, yo lo maté, sí, yo lo hice. O sea, naturalmente ese derecho inhibe esa posibilidad para que tú naturalmente no tengas esa como carga o esa obligación. Y eso no solo el tema de declaración, sino cualquier prueba. O sea, cualquier prueba que pueda devenir o de la declaración o que se haya encontrado. Entonces, imagínate que tú recabas pruebas en el transcurso de ese caminito que te ponía de ejemplo y que encuentras alguna prueba pericial, video, audio, una foto, no sé, y que esa prueba establezca que la persona lo hizo. Bueno, en ese sentido o en ese escenario, no tiene la obligación la persona, la defensa, de descubrir la prueba, de entregar esa prueba. ¿Por qué? Porque esa prueba, pues, no se debería de utilizar, ¿verdad? Naturalmente por la defensa, pero vamos a suponer que la descubre. No tienes la obligación, pero si quieres lo puedes descubrir. Solamente que si la descubres, si la entregas, la persona procesada tiene que estar informada de eso. Tiene que estar informada de que ya se le informó que esa prueba puede incriminarlo, lo puede autoincriminar.
De ahí que si él ya tiene ese conocimiento y que su abogado firma y su abogado está presente y le asesoró y él aún así decide, bueno, se puede utilizar. Pero la ley le da esa excepción, ese trato excepcional. Ok. No así con las pruebas de la fiscalía. Con las pruebas de la fiscalía, todo se nos tiene que entregar. Lo que le ayude y lo que le perjudica a su teoría del caso. Así es como más o menos funciona. ¿Cómo lo vas llevando a cabo? Un tema súper importante que es el tema de la prisión preventiva. Sí. ¿Qué es eso? Cuéntame un poquito de ello. Empápame del tema porque desconozco por completo. Sí, mira, nuestro país ha transitado desde el 18 de junio del 2008 a la fecha de un sistema mixto inquisitivo a un sistema de corte acusatorio adversarial. Son dos sistemas diferentes. En el primer sistema, lo que se hacía, digamos, primero se detenía y luego se investigaba. Así es como, digamos, funcionaba. El Ministerio Público tenía fe pública, el juez podía ordenar que se recabaran pruebas, etcétera. Ya he Una serie. tenido. Sí, ya detenido. Sí. Entonces, ese sistema era, digamos, más escrito. Todo era por escrito. Las audiencias, todo se decía por escrito. Todo lo anotaban y no, era un caos. O sea, hay personas 10 años procesadas sin sentencia. O sea, de ese calibre, imagínate. Muchas personas fueron víctimas de este sistema porque al final, pues, ya imagínate, los condenaban a 8 años de prisión y llevaban 10 años detenidos. Soy 18. No, o sea, llevan 10 años detenidos y les dicen, tu condena es de 8 años. Pues ya la compurgó. Ah, ok. ¿Sí me Sí, explico? sí, sí. Pues ya hasta le deben 2 años. Entonces, este sistema era, además de lento, era, pues, muy perjudicial para los justiciables. Se hace esta reforma en el 18 de junio del 2008, se cambia a este sistema de corte adversarial con la intención de que haya un esquema de contradicción y de igualdad procesal, con la intención de que la fiscalía y la defensa tengan mismas oportunidades, mismas armas y que la defensa también tenga una oportunidad de defenderse de manera activa. Y hay un cambio en la atención a las víctimas porque las víctimas antes no eran considerados tanto como sujetos dentro del proceso y con este cambio se genera que las víctimas puedan participar activamente, de tal guisa que hoy tenemos 3 partes procesales. Okay. El Ministerio Público es una parte, la otra parte es la víctima y su asesor jurídico, y la otra parte procesal es la defensa y la persona procesada, la persona investigada. ¿Sí? Entonces son 3 partes procesales. Y en este nuevo sistema se buscaba que justo que la presunción de inocencia fuera real. Se genera que fuera real para efectos de que, digamos, sean tratados como inocentes. Sin embargo, en el artículo 19 constitucional se estableció un catálogo de delitos que se denominaba una lista de delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva? Una medida cautelar. Okay. Todo proceso tiene fines. Por ejemplo, el de nosotros es que se descubra la verdad, que se proteja al inocente, que se reparen los daños y que el culpable no quede impune. Esos son los fines de nuestro proceso mexicano. Okay, el más importante es el descubrimiento de la verdad, porque descubriendo la verdad cumples los otros fines. Pero para que logres ese proceso, hay que proteger el proceso. Y para lograr proteger el proceso, se instituyen las medidas cautelares. Las medidas cautelares aparecen entonces con la intención de que se pueda proteger el proceso. Ahora, a nivel constitucional, nuestra constitución establece 3 fines. ¿Cuáles son los fines? Para el efecto de la medida cautelar. Dice la constitución que se tiene que evitar que la persona procesada, la persona investigada, se sustraiga de la acción de la justicia, que no se vaya a escapar. 2, que no se obstaculice el proceso, se destruyan pruebas, evidencia, etc. Y 3, que no se vaya a generar una afectación a las víctimas o a los testigos que declararon en su contra. Entonces, estos son los 3 fines que se busca proteger en el proceso. Y con estos 3 fines se instituyen entonces las medidas cautelares. Ahí es donde aparecen las medidas cautelares. Hay un catálogo de medidas cautelares, artículo 155 del Código Nacional. Ese artículo establece un catálogo de 14 medidas, desde la más tranquilita hasta la más fuerte, que es la prisión. ¿Ah? Ya. Entonces, bueno, como medida cautelar, la prisión es funcional como medida cautelar.
Porque la prisión, si te detienen, van a lograr los 3 fines. Van a lograr, pues, que no se le acerquen a las víctimas para que no las molesten, Sí. seguridad para las víctimas, seguridad para los testigos, van a lograr que no se obstaculice el proceso, que no se destruyan pruebas, etcétera. Sí, lo que se busca. Y van a lograr que no se sustraiga. Pues, ¿cómo se va a sustraer, no? Sí. Está en prisión. Entonces, la prisión, entonces, cumple, digamos, estos fines. Sin embargo, el legislador, el constituyente, de origen, en el artículo 19, ya estableció un catálogo de ciertos delitos que no es negociable debatir si se impone o no la medida cautelar de prisión preventiva. Dijeron, en estos delitos es automática la prisión. Homicidio, violación, secuestro, trata, arma, etcétera. Una serie de delitos. Estos delitos, entonces dice la Constitución, no son negociables, señores. Te investigan por este delito de homicidio, vas para adentro. Oye, pero la presunción, no, es un sacrificio, porque el delito es de alto impacto. Ya. Estos delitos no son cualquier delito, son delitos de alto impacto. Entonces, dada la naturaleza que vive en nuestro país, pues el legislador dice, estos son de alto impacto, y por consiguiente hay que cuidar el proceso. Entonces, no hay forma, es automática la prisión. Y mucho tiempo, muchos abogados, muchos litigantes, luchamos contra esto desde nuestras trincheras, diciendo que era inconvencional. ¿Por qué decíamos que era inconvencional? Porque hay una convención que México firmó como Estado, firmó hace varios años y que décadas, y que nuestro Estado mexicano firma y que genera esta posibilidad de que México sea parte de una cosa que se llama Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional. ¿El qué busca? En este tratado se generan garantías mínimas y amplias para todas las personas procesadas. Tiene varios artículos, pero en lo que interesa, habla acerca, por ejemplo, de la prisión, habla de la presunción de inocencia, habla de varias cuestiones. Pero en lo que interesa, volviendo al tema de la prisión, sostiene que la prisión preventiva no puede aplicarse automáticamente. Es decir, tú no puedes decir, pues en estos delitos, aunque sea lo que sea, va para adentro, sin que haya un debate previo. Tienes que dar la oportunidad de que haber audiencia. Ajá, exacto. Ya. Una audiencia para debatir si la medida cautelar que se va a imponer es idónea, es necesaria y es proporcional. Son 3 elementos que se estudian. Entonces dice bueno, y esto lo resuelve la Corte Interamericana. En muchos casos, la Corte Interamericana es una corte internacional que aglutina países de Latinoamérica. Y la Corte Interamericana dice, a ver, señores, condena a varios países, pero el año pasado condena al Estado mexicano el antepasado condena al Estado mexicano en noviembre en un caso que se llama Zompaxtle Tecpile y otros versus México. Se publica el 2023 en el Semanario Judicial de la Federación y unos meses después hay una nueva sentencia que es la sentencia García Rodríguez y otros versus México, donde también se condena al Estado mexicano. En estas 2 sentencias, la Corte Interamericana declara a México culpable por el uso excesivo de la prisión preventiva. ¿Y qué es lo que sostiene en estas sentencias la Corte Interamericana? Ojo, que la prisión preventiva sin propósito cautelar es inconvencional. ¿Qué significa eso? O sea, que tú no te pueden detener y decir, lo acusan de homicidio y va para adentro. Oye, pero quiero debatir. No puedes debatir, vas para adentro. No, la Corte dijo, eso está mal, señores. No pueden estar haciendo eso. Tienen que darle la oportunidad de que discutamos si la medida cautelar que se le va a imponer es idónea, es necesaria y es proporcional. Y entonces, entrando al debate, de ahí partimos. Si es necesaria, va. Si es idónea, va. Y si es proporcional, en sentido estricto, va, que se le imponga. Pero siempre tiene que mediar un debate, no así automático. Entonces, la Corte condena a México para que adecue su 19 constitucional a estos lineamientos, de que no puede ser automática, tiene que haber un debate. Y sostiene ya desde el caso Zompaxtle Tecpile que se tienen que generar prácticas estatales para la consolidación de este tópico. ¿De qué manera?
De manera que los jueces de control, que son los jueces de primera instancia, son la primera línea de batalla que tienen la obligación de cumplir con esta instrucción, pero también con este tratado internacional, que es la Convención Americana, para efecto de que los jueces de control se conviertan en jueces interamericanos, jueces que busquen cumplir lo que la Corte Interamericana sostiene y la Convención Americana sostiene, que no está acorde con nuestra Constitución. Y ese era el debate. No, es que nosotros tenemos una soberanía. Y ese es el debate que ahorita los políticos traen. Somos soberanos. ¿Cómo nos va a venir a decir Alguien, sí. una Corte Internacional lo que vamos a hacer si México es soberanía y la soberanía nacional y bla, bla, bla? ¿Sabes? ¿Y por qué dice? No, pues es que el artículo 133 sostiene la supremacía nacional. ¿Cómo funciona esto? Funciona que el Estado mexicano, a través de su Constitución, es la autoridad suprema. Sí, claro. Nada por encima de la Constitución. Y dicen, la Constitución y los tratados están a la par. Los tratados no pueden estar arriba de la Constitución. Entonces, con estos argumentos y con estos ejes, dicen, ni mangos, no aceptamos esto. ¿Y México no aceptó? No, México está en contra con respecto a sus sí, políticos, claro. a los legisladores, sí, etc. O sea, se están resistiendo. Ya. Pero no, pues no tienen para dónde hacerse, o sea, tienen que aceptarlo. El tema es que hasta firmaron una carta a todos los gobernadores que dijeron, no, prisión preventiva, está en la Constitución y debe de persistir. ¿Por qué? Porque eso les da en la torre al tema de la política criminal, porque yo entiendo, o sea, a veces se hacen muchos esfuerzos, se detienen a personas y dicen, es una puerta giratoria, porque nosotros los detenemos, llegan al juez y el juez los suelta. Los libera. Claro. ¿Sabes? Entonces, sí, o sea, a veces pasa eso, no lo niego, sí ha pasado, sí lo he visto, es real, no nos espanta, porque claro que sucede, pero no por eso se lo tienes que aplicar a toda la gente, ¿sabes? Entonces, ¿crees que sí se ha convertido como que en un medio jurídico para liberar a las personas? No se ha convertido, no es que se haya convertido, es que sí sucede, como en todo. Ya. Como todo tiene su margen de error, sí ha sucedido. Pero el problema no es que suceda. La pregunta es, ¿por qué sucede? Y la respuesta es, porque hay malas investigaciones. Y ahí es donde está la deuda del Estado. La deuda del Estado y el reclamo institucional que nosotros los abogados traemos es que el Estado no le invierte a las fiscalías. Entonces, como no tienen personal, no tienen peritos, no tienen investigadores, sopa, se les van todos. ¿Por qué? Porque no pudieron investigar previamente, que este señor no tiene una residencia, no tiene esto, no tiene el otro, que es un riesgo que lo dejen fuera. Si lo dejan fuera, se pela. ¿Cómo si no tienen la infraestructura para investigar? Bueno, pues entonces la bronca no es de los jueces hacen su trabajo, nosotros hacemos nuestro trabajo. Entonces, ¿en dónde está el reclamo? En la falta de recursos a las fiscalías que les permita fortalecerse para investigar con eficiencia y que sostengan sus situaciones legalmente. La bronca es que a veces llegamos a una audiencia y el juez le suple a la fiscalía sus deficiencias y el juez le ayuda tantito porque la fiscalía no tiene los elementos, uno hace sus corajes y ya, se van las fiscalías y lo dejan en prisión. Pues bien fácil. Entonces es un cuento de no acabar porque tanto ayuda como no ayuda, ¿va? Es un caos. Pero de alguna manera, hermano, lo que sí quiero dejar muy claro es que la prisión preventiva sin propósito cautelar no puede aceptarse. Ya. Tiene que tener un propósito cautelar, que son estos 3 fines que te decía que se deben de proteger. Entonces, yo quisiera como explicarte cómo funciona el debate, porque el debate es muy importante. Si no entendemos cómo funciona el debate, pues se nos lleva el tren, ¿sabes? Digamos en la aplicación, ¿no? Exacto. Claro. Haz de cuenta que cuando detiene a una persona, vamos a suponer que detiene a una persona por un delito de homicidio, lo conducen a través de una cosa que se llama orden de aprehensión. ¿Sí has escuchado de las órdenes? Claro. Sí. Entonces, la obsequia un juez. Claro. El juez dice, orden de aprehensión contra Freud Quintana. Lo detienen y lo llevan con el juez. Juez, aquí está la persona que usted obsequió la orden, porque la fiscalía tiene elementos contra él. Órale. Una vez puesto a disposición, el juez señala una hora y una fecha de audiencia y tiene que ser muy pronto. Genera la audiencia, se apertura la audiencia, pasan 6 cosas en la audiencia, pero en el cuarto y quinto momento es donde se vienen los nervios de punta, porque cuarto momento se solicita la vinculación a proceso y le dicen, ¿se puede resolver ahorita, en 72 o en 144 horas? ¿Cuándo quieres? Ahorita.
órale va. En ese momento dice el juez, te vinculo a proceso, porque los elementos de prueba que me dieron son razonables y superan el estándar de prueba de ahorita, indicio razonable, sobre. Después, ¿qué pasa? Dice la fiscalía, señoría, solicito su anuencia para hacer una petición. ¿Respecto de qué? Respecto del tema de la medida cautelar. Adelante. Esta fiscalía solicita que se imponga al señor Freud la medida cautelar de prisión preventiva justificada. ¿Ok? Cambia. Sí, cambia. ¿Por qué? Porque la corte dice, sí puedes poner prisión preventiva, pero tiene que estar justificada. Ya, sí. No automática. La bronca del Estado mexicano era que era automático. No te daban chance de meter las manos. Ok, ya. Automático, por esos delitos. Y ahora el tema es, se tiene que justificar. Sí. Eso todavía se resiste del centro-sur, del centro al sur. Del centro al norte, eso está pasando. Nos está pasando. La justificada. La justificada. Ok. Entonces, dicen los jueces, justifíquela. Sí, señoría, esta fiscalía, pues como el delito es un delito delicado, grave, dicen, es un delito de homicidio, tiene una proyección de pena de hasta 30, 40 años. Esa es una situación que va a generar un problema. Otra situación más es el peligro para las víctimas, y otra situación más es que el señor no tiene un arraigo aquí, no tiene domicilio aquí en la ciudad. Y pues se va a sustraer. Entonces, los tres los actualiza. Y pues ya, dice con eso. Órale va. Asesor jurídico, el que representa a la víctima. Sí, lo mismo, señor, estoy de acuerdo. Va. Defensa. Y si te toca una mala defensa, va a decir, no, pues no estamos de acuerdo, señor, pero resuelva conforme a derecho. Hombre, pues olvídate. Ahí se pierde el asunto. Sí, pues sí. Y todo por eso les pagan, ¿va? Algunos. Bueno, imagínate. Es que sí pasa, ¿no? No, terrible. Yo he tenido asuntos donde me llegan y contraté unos abogados particulares. ¿Y qué decir? Ya ves la audiencia. Resuelva conforme a derecho. No, olvídate. Digamos, de 10 que están en prisión, en la cárcel, ¿cuántos no tienen una sentencia ya aplicada? No, la mayoría. La mayoría, ¿eh? Y es por ese, o sea, por el tema de prisión preventiva. Sí, por el tema de la prisión preventiva. Porque antes siempre era oficiosa y ahorita que apenas estamos transitando al tema de que esté justificada, pues algunas las justifican, algunas no están tan justificadas, pero como la defensa no metió las manos, van para adentro. Entonces, esa es la bronca. Entonces, bueno, vamos a suponer que llega una defensa técnica que le sepa y dice la defensa, ¿saben qué? Señoría, yo no estoy de acuerdo con la petición. Primero, me parece que no se actualiza la necesidad de cautela. El primer presupuesto que se tiene que analizar es si hay una necesidad cautelar de estas tres. Vamos a suponer que de lo del lugar de residencia no se actualiza y lo del tema de lo de los años no se puede considerar, pero pues a lo mejor sí hay peligro para las víctimas porque la persona lo estuvo amenazando, ¿no? O estuvo molestándolo, bla, bla, bla. Nada más se actualiza uno. Para empezar, nada más se actualiza uno, señores, con los datos de prueba que tenemos, con la prueba que tenemos aquí en la carpeta. Vamos una. Pero no solo eso. Vamos a entrar al test de proporcionalidad, que es en donde está el oro puro de esta situación. Y entonces vamos a decirle, señoría, mire, pues la prisión preventiva, la pregunta ¿es idónea? ¿Y qué es lo idóneo? Que se adecue al fin que se persigue. El fin que se persigue es la seguridad para las víctimas. ¿La prisión preventiva es idónea? La respuesta es sí, porque con la prisión naturalmente se protege ese fin. Claro. Estoy de acuerdo. Ahora, el segundo subprincipio es la necesidad. ¿La prisión preventiva es necesaria? ¿Cómo funciona? Se tiene que hacer un descarte de las más lesivas. Descartar la prisión primero. Descartar el resguardo domiciliario. Descartar todas estas medidas cautelares, las más lesivas. Y irte por las menos lesivas. Por ejemplo, que no se acerque a la víctima. Por ejemplo, que no se acerque a los lugares donde está. Es las medidas cautelares que las conocemos. Exacto. Sí. Por ejemplo, que esté supervisado por la unidad de medidas cautelares. Por ejemplo, que no salga de su domicilio en el caso que sea que se quiera sustraer. Dependiendo de cuáles propongan. Bueno, la fiscalía tuvo que haber dicho por qué las medidas cautelares distintas no son suficientes. No son suficientes y por qué es necesaria la prisión preventiva. No nos dijo, no nos hizo el descarte. Pero entonces no es necesaria la prisión preventiva. Y tercero, el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Este subprincipio establece una fórmula de pesos que el derecho a proteger debe estar en el mismo nivel del derecho a restringir. Tú quieres restringir la libertad con respecto a lo que pretendes proteger, que es, por ejemplo, la seguridad para las víctimas. Híjole, me parece demasiado la prisión.
Porque hay otras medidas con las que se puede lograr. ¿Cuáles serían? El que no se acerque a las víctimas, el que no se acerque a lugares donde está, Las el que medidas esté supervisado. cautelares. Sí, claro. Ya. Esas son las medidas, ¿no? que se pretenden. Entonces yo digo, señoría, propongo estas medidas cautelares. ¿Por qué? Porque bajo este test de proporcionalidad, las que propuso la fiscalía, pues, la que propuso la prisión preventiva, pues es un exceso. Ya el juez resuelve y si tiene la razón la defensa, vámonos. Se le imponen otras medidas cautelares. Y se logran los fines del proceso. Se logra el fin de las medidas cautelares. Que no haya riesgo para la víctima con otras medidas. Y también se logra que no exista más gente en prisión. Exacto. Y lo más importante, o sea, que se respeta la presunción de inocencia materialmente y sobre esa base no tienes en la prisión a personas que todavía no tienen una sentencia. Entonces, ojo, digo, en algún momento, si la persona infringe las medidas cautelares y se acerca a la víctima, y me ha pasado también, que la fiscalía puede pedir, entonces ahora sí que te pongan prisión. Y pues, ¿qué haces? No, la tienes que aceptar, porque tú infringiste las que te pusieron, ¿va? Pero lo importante es, estimado amigo, que se generen condiciones de debate siempre para poder imponer. ¿Por qué? Porque en toda decisión judicial tiene que mediar un debate y el principio de contradicción, que es un eje toral en todo sistema adversarial. La contradicción, la oportunidad de controvertir lo que diga la contraparte. Para que decida un juez, ¿no? Para que decida el juez, claro. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona en prisión preventiva? La Constitución establece que en ningún caso puede ser de 2 años. Dice, salvo que la prolongación se deba a ejercicio de actos de defensa. Entonces, en teoría, a los 2 años se tiene que hacer una revisión oficiosa. Pasan 2 años y tienen que revisar si se tiene que prolongar la prisión o si ya tiene que cesar. De origen diríamos que tendría que cesar. Okay. La prisión tendría en ese momento que terminar a los 2 años. Pero lo que pasa es que hacen una revisión y en esa revisión se determina el cese de la prisión o la prolongación. Y entonces, pues muchas veces dicen, no, pues que se prolongue. ¿Cuánto? Pues otros 4 meses, otros 5 meses. Y así la van prolongando poquito a poquito porque el proceso todavía no termina. Todavía no ha sido sentenciado. Okay. Vaya. Sí. Entonces, imagínate que eso es lo que siempre se ha hecho. Y dicen, es que los actos de defensa es que promovió una apelación, es que promovió un amparo, es que pidió más tiempo. Bueno, esos son actos normales. O sea, eso es algo normal. Si no estoy de acuerdo con una decisión judicial, la voy a impugnar, me voy a inconformar. Bueno, hace unos meses se resolvió una contradicción de criterios en donde 2 tribunales colegiados de circuito se encontraron en criterios. ¿Qué decían? Uno decía, es que si llegan los 2 años y la fiscalía justifica que se tiene que prolongar la prisión, va, que se prolongue. Porque a lo mejor hay una necesidad de cautela, los fines que te contaba hace ratito. Sí. Va, que se prolongue. Y otro colegio decía, no, señores, ya el Estado tuvo la oportunidad, la Constitución dice que 2 años. Después de los 2 años no puede prolongarse. Oiga, pero es que hay una necesidad de cautela, tiene que seguirse protegiendo seguridad para la víctima o que no se sustraiga. Otras medidas cautelares, imponle otras. Si no te alcanzó la prisión preventiva, en los 2 años y el tiempo que, más bien, si no te alcanzaron los 2 años con la prisión preventiva, no es culpa del justiciable. Es tu responsabilidad como Estado. No lo puedes dejar. Y entonces el Pleno Regional del Centro Norte resuelve y dice, tiene razón este colegiado, no puede exceder. Entonces la contradicción de criterios se resuelve en términos de que de origen ya no se debería prolongar la prisión preventiva después de los 2 años. Así es como se está resolviendo. En dado caso que no, que se dejen en libertad. Otras medidas cautelares. Ya, hasta ahí queda. Hasta ahí. Y sigue su proceso, lo que tarde, pero con otras medidas cautelares. Ok. Una persona, ¿cómo puede obtener o salir bajo fianza? Bueno, mira, ese tema de lo de la fianza quedó superado también en el sistema anterior. Okay. Actualmente solamente se obtienen libertades a través del tema de la medida cautelar, a través de alguna solución alterna, como lo es un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso. Son figuras que la ley establece para que se pueda, un ejemplo, si una persona está detenida, pueda obtener su libertad. Regularmente funciona reparando el daño. Ahora actualmente la reparación del daño es un eje rector para efectos de cualquier cosa que quieras pedir. Okay. O sea, tú quieres una suspensión condicional, que es una forma alterna de solucionar el proceso. Te suspenden el proceso, te sujetas a condiciones, pagas la reparación y sales.
si estás en prisión, por ejemplo. Sí. Si no estás en prisión, aún así, se suspende el proceso y se termina. La ventaja que en esta solución es que con esto, digamos, obtienes como el equivalente a una sentencia absolutoria, como si te hayan absolvido. El acuerdo reparatorio, pues un acuerdo entre las partes que proceden delitos, digamos, patrimoniales, delitos que no se hayan cometido con violencia, etcétera. También se permite hacer un acuerdo entre las partes. Si ya llegaste con el juez, lo valida el juez y vámonos, ¿va? Entonces, ya no se opera tanto el tema de la fianza, de que estoy adentro y pago una fianza y salgo. No. Ajá. Hay una medida cautelar que es un tema de la exhibición de una garantía. A veces hay que dejar una garantía, pero no que es una la garantía económica. propiedad. Ah, ok, Sí, ya. una Sí, sí. propiedad, un billete de depósito, Ya. etcétera, Sí. ¿no? No siempre se aplica, ¿verdad? No siempre se pide, no siempre se hace, pero pues la ley lo establece, pero no es no es una caución, es una fianza, es una garantía que va enfocada a una medida cautelar, ¿sabes? Dependiendo del fin. Dependiendo del fin, es la medida cautelar, pero así funciona más o menos acá. Ok, en este caso, cuando una persona ingresa a prisión, ¿pierde algún derecho? Sí, regularmente pierde el derecho al tema de ya no poder ser, el que ahorita anda en boga, el poder ser votado. Ok. Ya una persona pues ya no puede ser votada, se perdía su derecho al sufragio, ya no podían votar. Actualmente se ha hecho toda una ola de movimiento. Que supuestamente ya ibas a ver la participación, ¿no? Sí, claro. Ahora ya es que esto siempre, pues ellos también siguen siendo gente y siguen teniendo, digamos, la necesidad de votar, dado que pues el Estado no solamente es para los libres, sino también es para ellos. Y el presupuesto tiene que ser también para ellos, pues también tienen que votar, ¿sabes? Entonces, actualmente ya hay una ola en donde están participando, pero eso también se perdía. Ok, digamos, el derecho al voto. Así es. Fíjate, ahorita que comentas de que pues también el presupuesto para las prisiones o para ellos o tomarlos en cuenta, ¿no? Desde tu punto de vista, que eres un abogado penalista, ¿cómo ves el tema del Salvador, de la cárcel de Bukele que tanto se habló? Es un temazo, hermano, temazazo, ¿eh? Desde la perspectiva de los derechos humanos. Exacto. Terrible, terrible, o sea, así, terrible. Hay una violación flagrante a los derechos humanos, a la presunción de inocencia, como regla de trato de cómo nos van a tratar. Hay una estigmatización terrible. Toda persona con tatuaje va para adentro. Sí. Oye, pero es que yo soy, va para adentro. Nada, o sea, y que no van a comer. Se quieren rebelar, no comen y se van a morir de hambre. O sea, derecho a la salud, derecho al alimento, derecho a la presunción de inocencia, derecho a la defensa, una serie de violaciones de derechos humanos muy terribles. Procesalmente hablando, todo eso en México se podría combatir muy bien, en otros países muy bien, Colombia, Argentina muy bien, en El Salvador no, actualmente, por lo que es la política que implementa el presidente Bukele, pero pues me queda muy claro que esa es una situación de política de Estado que él ha tomado, Sí. una política criminal que ha tomado y que le ha funcionado hasta cierto punto. Y él hace un posicionamiento muy firme y dice, bueno, todas aquellas organizaciones de derechos humanos que nos condenan, que nos repudian, ¿dónde estaban cuando las pandillas tenían aterrorizadas a la familia? ¿Dónde estaban cuando nos tenían sobajados? ¿Dónde estaban cuando se robaba y se mataba a plena luz del día? No estaban. Entonces no vengan a decirnos lo que vamos a hacer, dice Bukele. Y a mí me parece un acto, más que, no puedo decir honorable tal vez, pero un acto de valentía increíble que a mí en lo personal, fuera de mi esquema de abogado y de mi chip de derechos humanos, tengo que decir que yo estoy de acuerdo con Bukele, personalmente hablando. Sí. Dejando el temas jurídicos, sí. Claro, pero como un ciudadano que veo desde lejos, estoy de acuerdo, ¿sabes? Y seguramente muchos me van a criticar, dirán, no, pues ¿cómo crees que tú, que te defiendes? Esa es mi percepción. Sí, claro. Válida. Muy válida, ¿no? Entonces, pero sí es un tema delicado porque pues se vulneran muchos derechos y que pues es fácil decirlo desde aquí,
pero Sí, vivirlo, pues es sí, diferente. no, es diferente. Ya diríamos, oye, pues es que imagínate si estaría empresando a mi hermana, a mi hermano, a mi papá, pues no lo pensaría tal vez igual, pero sí tiene sus aristas de percepción. Aquí en México, ¿crees que ese sistema se pueda llevar a cabo? Porque ahorita en campaña, este episodio va a salir ya pasando las elecciones. He visto algunos candidatos, ¿no? No diré de dónde, solamente ha aparecido ahí en internet, que decían, pues vamos a hacer como Salvador y vamos a meterlos a la cárcel y todo esto, ¿no? ¿Se puede llevar a cabo aquí en México? No, no, es sumamente, aquí es muy difícil hacer. O sea, el artículo 29 de la Constitución, hay un apartado donde establece una cosa que se llama estado de excepción, Ok, que solamente el presidente, con aprobación del Congreso, puede declarar estado de excepción al país. Y el estado de excepción es que se permiten violar derechos. ya, O sea, que no hay ley sí. que los proteja. Que se pueden meter a tu casa sin autorización judicial, que te pueden detener sin un orden del juez. Ese estado de excepción lo tiene que hacer petición el presidente y autorizar el Congreso. Solo así. Es algo que no va a pasar. Como ¿Sabes? lo que comentamos en el episodio pasado, ¿no? De la pena de muerte, ¿no? Ah, exacto. Es Exacto. similar. Exacto. Hermano, ¿algo más que quisieras comentar? Me mencionabas que tienes taller, curso, algo, unas Cápsulas. cápsulas, exacto. Ajá. ¿Eso cómo es? Hemos lanzado apenas una como que una miniserie Ok, que estamos lanzando en cápsulas mes por mes sobre lecciones de liderazgo. Lecciones de liderazgo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Llevo, bendito Dios, más o menos desde los 10 años experimentando esta vida de liderazgo con jóvenes. Empecé con jóvenes hace en 2013 más o menos, pero más 2014. Y después fuimos a la política estudiantil, después afuera, después el tema del despacho, lo corporativo. Y estamos tratando de compartir un poquito de cómo nos ha funcionado, cómo nos ha servido el tema del liderazgo. Lo estamos lanzando apenas como lecciones de liderazgo y hemos tratado de compartir pues un granito de arena. Siempre he creído que somos un grano de arena en este inmenso mar y que tenemos la obligación todos, desde nuestra trinchera, de abonar un granito de arena, y es lo que estamos haciendo con estas lecciones de liderazgo, compartiendo un poquito de cómo funciona el liderazgo, qué tenemos que hacer como líderes, qué tenemos que hacer para ser formados, y mi consejo siempre es ten un mentor y tú ser un buen discípulo. ok. Así funciona. Si tienes un buen mentor y eres un buen discípulo, a ti cuando te toque formar gente, tengas discípulos, va a ser más fácil porque sabes lo que es rendir cuentas. Si uno no sabe rendir cuentas, pues ¿cómo esperas que tu gente te rinda cuentas? Si tú no lo has aprendido. Si no has aprendido a obedecer, ¿cómo pretendes que obedezcan? Si no has aprendido en las cosas de servicio, ¿cómo pretendes que sirvan? No funciona así. Entonces, eso son como los consejos que hemos ido empezando a dar, pero ahí estamos arrancando con eso. Qué bueno, hermano. Hermano, quiero darte las gracias por estar aquí. No, al contrario. Pero antes de finalizar, y siempre luego en cada episodio, me gustaría que dieras algún mensaje de una persona. En este caso, en este caso he visto tu evolución, la cual me llena de muchísimo gusto porque volvemos a lo mismo, ¿no? Hace un año me comentabas de los planes, de lo que querías hacer, y hoy verlo ya proyectado, plasmado. Sé que falta mucho camino porque sé que esas ganas de crecer siguen día con día, pero me gustaría que dieras algún mensaje motivador para las generaciones pues que igual andamos picando piedra y que pues seguimos el día a día. Claro. Fíjate que últimamente he pensado mucho en que la única forma de que podamos trascender y que podamos caminar y que podamos dejar un legado es a través del servicio incansable, de un servicio que no termina, y es una filosofía que nosotros hemos implementado en el despacho y siempre lo decimos. Nuestra filosofía es never stop, es nunca parar, es sencilla, nada más no parar. Y este esquema de servicio constante me ha llevado a entender de que siempre decimos, es que yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me ayude, y yo quiero, y todo se lo dejamos a Dios. Pero Dios es un Dios que ha generado leyes, ha generado circunstancias, condiciones materiales humanas, pues nos ha dado la oportunidad para que a través de lo que tenemos nosotros vayamos edificando. Y fíjate que en Deuteronomio hay un versículo que habla justamente de eso, de que a nosotros decimos, Dios, pues ayúdame.
pero Dios dice, no, yo te he dado todas las herramientas. Y mi terminación sería que esta frase que me encanta, que dice, si yo bueno, más o menos dice así, le pedí a Dios un árbol de naranjas y Él me lo dio en forma de semilla. Y entonces eso es increíble, increíble, porque todos queremos el resultado. Quiero un proyecto consolidado, quiero una casa, quiero un coche, pero Dios no te lo da así luego, luego. Lo que Dios hace es darte una semilla. Y mi consejo es, cuida esa semilla, riega esa semilla, protege esa semilla. No dejes de cuidarla, no dejes de regarla y llévala en el proceso. Sé fiel en el proceso, sé amante en el proceso. Encuentra 3 cosas, el tiempo correcto, la persona correcta y el lugar correcto. Entendiendo esto, encontrando estas 3 cosas, y yo siempre he creído que si encontramos estas 3 cosas, vamos a lograr grandes cosas, pero entender que siempre es el resultado de lo sembrado, resultado de lo procesado, que nosotros somos justamente resultado de lo que alguien sembró en nosotros y de lo que nosotros mismos sembramos hace años. Y entonces que no dejemos de sembrar, que hoy volvamos a sembrar para el futuro. Hoy cosechamos lo del pasado, pero hoy hay que sembrar lo del futuro. Perfecto, hermano. Te agradezco por todo, por el consejo más que nada. Creo que siempre es grato, ¿no? Encontrarse a personas, pues, en el camino que te vayan impulsando y que, pues, igual tengan esas experiencias, esas lecciones de vida, pues, para seguir creciendo día con día. Quiero agradecerte por el espacio. ¿Y dónde te podemos encontrar? En Noel Franco Hernández. Facebook, todo. Es como @NoelFrancoH. Así Ok. estoy en todas las redes. TikTok, ¿qué viene Instagram, para Facebook. Solvex? Ahorita tenemos un proyecto de continuar con la consolidación en San Luis Potosí, consolidación en Nuevo León, consolidación en Hidalgo, y eso nos va a tomar un par de años todavía, seguir consolidándonos. Ahora ya que tenemos como la visión de asentada, es como decir, ya encontramos dónde, ahora hay que caminar en esa tierra que ya encontramos y seguirle dando ahí. Ahí es donde vamos a caminar ahora. Perfecto. Hermano, una vez más, muchísimas gracias. A ti, hermano. A toda la gente que nos ve, que nos escucha, les enviamos un fuerte abrazo. No se pierdan este episodio, pero tampoco no se pierdan el primer episodio que grabé con Noel. Ahí lo ponemos en la descripción. Les mandamos un fuerte abrazo y cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, hermano. Gracias a ti, viejo.